Hermanos amados, Dios les bendiga, buenas tardes, que el Señor les bendiga allá en casita y queremos aprovechar para ministrarles la palabra y que todos nos podamos edificar con la bendita palabra que el Señor nos ha dejado. Hoy quisiera meditar en un tema que yo le puse, el hoy del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Vemos que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que de alguna manera, por ejemplo, en el arca, en los tiempos de Noé, dice que su paciencia esperaba al mundo de entonces y que lo que algunos tienen por tardanza, dice en otro pasaje, eh, también señala que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la paciencia de Dios es para nuestra salvación. Pero al meditar en ese hoy, por ejemplo, vemos en Hebreos capítulo 3 y versículo 7 al 8, se menciona algo importante. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero llama la atención porque en ese pasaje lo que resalta es lo siguiente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mira quién está hablando, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este mismo pasaje en Hebreos capítulo 4 y versículo 7 se menciona lo siguiente, Dios otra vez fija un día, Dios otra vez fija un día, y ese día dice que es hoy, porque lo resalta la escritura, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces yo quiero referirme a ese día que el Señor ha fijado, a ese día que el Señor ha fijado y que lo ha llamado hoy. Entonces quiero que hablemos del hoy, que meditemos en ese hoy, porque nosotros los humanos tenemos una tendencia a dejar para mañana o a centrarnos mucho. Hay gente que está muy atrancada en su pasado y no sale de esos recuerdos, tal vez que para algunos dolorosos, para otros buenas experiencias, pero su vida la anclaron a un pasado. Y por otro lado están otras personas que no están anclados a un pasado, pero están muy anclados a un futuro y descuidan mucho el presente, el día que el Señor nos fijó, que se llama hoy. Por ejemplo, al revisar la escritura, el primer versículo que tendríamos que analizar es el de 2 Corintios capítulo 6 y versículo 2. Dice así en la Biblia al día. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Os digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Ese es el primer hoy que vamos a ver. Entonces, el día que señala nuestro Señor, que Él ha fijado un nuevo día y dice que es hoy, tenemos que descubrir qué hay en ese hoy. Y en ese hoy, 2 Corintios, escribiendo el apóstol Pablo, dice, hoy es el día de salvación. Pero cuando habla de ese hoy es el día de salvación, dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. O sea que si hoy es el día de salvación, eso quiere decir que en este día, hoy, podemos ser ayudados por Dios. Así que podemos venir libremente al Señor. El Señor nos marcó un día que sería el hoy, desde que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario, y se ha alargado ese hoy hasta nosotros, en donde podemos ser ayudados por el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, os digo que este es el momento propicio de Dios. El momento propicio de Dios es el hoy, el día de salvación. Así que tenemos el primer hoy. Entonces, ¿qué hay en el primer hoy? Salvación. Si avanzamos un poquito más a Hebreos capítulo 3 y versículo 13,
Dice Hebreos 3:13, más bien, mientras dure ese hoy, animaos unos a otros cada día, para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. En ese hoy también se deja ver que nos animemos los unos a los otros. No vaya a ser que alguien se endurezca por el engaño del pecado. Esto me deja ver entonces que la falta de animarnos unos a otros nos puede llevar a un endurecimiento. Ese endurecimiento es por el pecado. Así que ninguno de ustedes se endurezca, sino que aprovechemos el hoy de Dios para animarnos unos a otros. Así que si alguien está desanimado, está desalentado, hoy en el nombre de Jesús quiero darte ánimos. Es el día de salvación, es el día donde podemos ser ayudados, es el día donde no podemos ser desamparados, sino que es el día donde Dios ha establecido que tiene su mano extendida a favor de nosotros para ser ayudados por Él. Avancemos y quiero mostrarle otro día que está en Mateo capítulo 6 y versículo 11. Este es muy conocido. En la oración que nos enseñó el Señor dice lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si te das cuenta, para el hoy de Dios quedó establecido la provisión. Uno de los problemas que nosotros tenemos como humanos es creer o trabajar tal vez por la comida. Dice que eso es una conducta de los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios piensan y bueno, tienen esa famosa frase: si no trabajo no como. Aunque el trabajo es una bendición. Pero vemos que para nosotros los hijos de Dios, el Señor en el hoy de Él estableció una provisión. Así que no te pongas ansioso por la situación en la que estamos viviendo pensando que no vas a comer, sino que entra al hoy de Dios y dile: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos en el hoy donde podemos tener la provisión que viene de Él. Así que el Señor te provea a ti y a toda tu familia, que provea a tus seres queridos y que en este tiempo puedas ver los milagros de Dios, así como en los días de Elías, cuando aquella viuda fue sustentada. Dice que no tenía para su comida, solo tenía para el último día. De repente llegó Elías y le dijo que la harina no iba a escasear, pero para ello tuvo que sujetarse a una palabra que le dio Elías. La palabra es: ve, haz como has dicho, pero dame a mí primero, le dijo. Y después que ella hizo eso, dice que la harina no escaseó, esa viuda no vio escasez. ¿Por qué razón? Porque Dios en el hoy de Él tiene guardada la provisión para ti y para los tuyos. Avancemos a Mateo capítulo 21 y versículo 28 hasta el 32. Tal vez solo voy a entresacar por cuestión del tiempo, que no quiero ser gravoso. Dice: pero ¿qué parece? Un hombre tenía 2 hijos. Quisiera que le pongas atención a los 2 hijos de este hombre. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Estamos en un hoy. Le dice al primero, me parece que este era el mayor: ve hoy a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después arrepentido dice que fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Resulta que en el 31 el Señor hace, bueno, tal vez solo este que dijo voy, no fue. Y ya en el 31 el Señor hace una pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis
después para creerle. Entonces el hoy que vemos acá, yo le llamo a este hoy el hoy para servirle. ¿Por qué razón? Porque este padre de familia, en la parábola que cuenta nuestro Señor, fue y le dijo al primero, ve hoy a trabajar a mi viña. No dejes el servicio de Dios o el servicio a Dios para lo último. No estés pensando ahora sí le voy a servir a Dios. Cuando pase esta situación le voy a servir a Dios. No, tú le puedes empezar a servir a Él hoy. Lo que tienes que hacer es entrar al hoy que Él ha fijado. Ese hoy sería la nueva oportunidad que Él nos está dando. Entonces aprovecha para servir. Pero aquí hay un peligro. Hay un peligro. ¿Cuál sería ese peligro? Eran dos hijos. El peligro sería que al primero que le dijeron, él tuvo una negación al principio, no sé cuál sea la razón, pero el segundo respondió inmediatamente que había de ir, pero no fue. Es decir, no entró al hoy de Dios. Entonces el Señor te está llamando que entres al hoy de Él, que entres a esa nueva oportunidad que te está dando, a esa nueva oportunidad que nos está dando como iglesia, a esa nueva oportunidad que nos está dando para reconciliarnos, a esa nueva oportunidad que nos está dando para volvernos a Él. Entremos a ese hoy, entremos a ese hoy sirviéndole, que tomes una decisión desde tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, diciéndole, Señor, sí te voy a servir, sí voy a oír la voz de tu Espíritu Santo. Recuerda que Apocalipsis a las 7 iglesias se repite casi en 7 oportunidades el pasaje, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Entonces el Espíritu Santo señaló un nuevo día, una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad es hoy. Así que sirvámosle. Quiero ir casi terminando a Lucas 19:5. Este está impresionante. Aquí está cuando Jesús se relaciona con Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En el hoy de Dios, Jesús decide ir a tu casa. En el hoy de Dios, en la nueva oportunidad que el Señor nos da, Él decide ir a tu casa. Pero mira, cuando Jesús va a tu casa, no va con un propósito vano, sino que va con un propósito directo, con un propósito que se consuma, con un propósito de vida, con un propósito de nuevas oportunidades. Por eso dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy, otra vez se menciona, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En el hoy de Dios, no solo visitó la casa de Zaqueo, sino que en el hoy de Dios llegó la salvación de Dios a la casa de Zaqueo. Una cosa es que tu casa sea visitada por Jesús, y otra cosa es que aproveches esa visitación para que venga la salvación de Dios. Así que no solo nos quedemos en la visitación, sino que trascendamos a la salvación. Así como dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces en el versículo 9 el Señor resaltó, hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que aprovecha que en tu familia, aprovecha esa visitación hermosa que el Señor está haciendo a las familias. Creo que el hecho de no estarnos congregándonos como iglesia, creo que el Señor también está derramando una presencia muy hermosa a cada familia allá reunida en casa, y que el Señor visite tu casa, pero también que llegue la salvación a tu casa. Quiero avanzar a Marcos capítulo 14 y versículo 30. Aquí habla del apóstol Pedro. Tal vez para poder darme a entender en el pasaje que te voy a leer, te voy a contar más o menos. El apóstol Pedro, cuando Jesús estaba hablando de su muerte, el apóstol Pedro, una de las respuestas que le dio fue,
que él no lo iba a abandonar. Y si era posible, su vida daría por Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿tú darás tu vida por mí? Y en ese contexto, en Marcos 14:30 le dijo Jesús, de cierto te digo que tú otra vez hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Miremos qué hay en este hoy. Una de las cosas que había en el apóstol Pedro, con todo respeto, era una especie de orgullo, una especie de todopoderoso, una especie de que todo lo puede. A veces, como humanos, tenemos esa tendencia, que no necesitamos de nadie, que nosotros todo lo podemos arreglar, todo lo podemos hacer, no tenemos pecado, no fallamos, somos fuertes. Casi así era el apóstol Pedro, esa mentalidad tenía. Pero en el hoy de Dios, el Señor lo iba a restaurar. O sea, y esa restauración cabe cuando le dice, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Dándole a entender que en ese hoy se iba a dar a conocer cuál era el verdadero estado que él tenía. Un estado de cobardía porque lo negó 3 veces. Entonces, en el hoy de Dios, no solo nos muestran nuestra condición, sino que también nos restauran. Así que métete al hoy de Dios para reconocer tu condición. Al Señor le agrada que reconozcamos nuestra condición y no seamos como aquel fariseo, cuando el Señor pone el ejemplo del fariseo y el publicano, que dice que el fariseo se alababa a sí mismo. A veces tenemos esa tendencia de alabarnos a nosotros mismos, creemos que somos los más espirituales, creemos que somos mayores que otros, creemos que sabemos más que otros, que tenemos más doctrina que otros. Tal vez sea así, pero nos hace falta reconocer también que tenemos pies de barro y que le fallamos al Señor. Así que en el hoy de Dios tenemos que aprender a reconocer nuestro estado. Pero el Señor no nos deja ahí, no nos va a dejar tirados, sino que nos va a restaurar como restauró a Pedro. Así que te animo a entrar al hoy de Dios para que reconozcas tu condición delante de Él. En Hebreos 13:8 se menciona que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, no miremos a un Jesús histórico, no miremos a un Jesús futuro, miremos a un Jesús de ayer, de mañana, pero también de hoy. Porque a veces decimos, por ejemplo, el Jesús histórico sería que los milagros que pasaron allá, por ejemplo, vemos algunos hermanitos que ven que los milagros fueron del ayer, que el don de lenguas fue del ayer, el profetizar fue del ayer, no es para hoy, dicen ellos. No, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que miremos a Jesús en estas 3 dimensiones. Miremos a Jesús de ayer, de hoy, pero también el de los siglos que vienen. En Lucas 23:43, aquí está un hoy de uno de los ladrones que estaban con él en la cruz, cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En el hoy de ese personaje que estaba junto a Jesús en la cruz, fue un hoy de oportunidades. No sé cómo vivió esta persona para que lo hayan condenado a la cruz. Es probable porque él mismo reconoció ahí en la cruz que merecía estar ahí. Entonces, pero a la par de Cristo, lo cambiaron de dimensión, porque le dijeron, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, su destino era el infierno, su destino era el lago de fuego, pero lo cambiaron de dimensión. Así como dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Así que pasemos de muerte a vida, no nos quedemos en un estado de muerte, sino dimensionemos de muerte a vida, así como esta persona que llevó una vida malhechora tal vez, pero llegó un momento donde se encontró con el Señor y el Señor le cambió de dimensión y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le cambió su estado.
aunque murió físicamente. Ahora miremoslo miremoslo desde otro ángulo, morir al yo, morir al yo. Como dijo el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que nos puedan cambiar de estado, de ese estado malo que llevamos, y que el Señor nos cambie de lugar, nos haga un traslado, como dice su palabra, que Él nos trasladó, el Padre nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Un traslado, que el Señor te traslade de dimensión en el nombre de Jesús. Y quiero ir terminando, voy a terminar con dos versículos. Salmo 71:17, Biblia al día. Dice el salmista: tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Ese hoy es anunciar los prodigios de Dios. Entra al hoy de Dios para anunciar sus prodigios. Pero en Proverbios 3:28, Biblia al día: nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarme. Entonces, hoy de Dios, no pienses en ayudar mañana. Hoy, si hoy tienes con qué ayudarlo. Así que en el nombre de Jesucristo lo vamos a dejar acá. Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que derrame abundante gracia sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, papito lindo, por esta oportunidad que tú nos das de poder entrar al hoy que tú estableciste, a la nueva oportunidad que nos da tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor amado, que mis hermanos que están escuchando allá en casa sean bendecidos y que puedan entrar, Señor, a esa dimensión, a esa nueva oportunidad que tu Espíritu Santo nos da de poder dimensionar al hoy que tú estableciste. Que en ese hoy podamos ayudar al que necesita ayuda, que en ese hoy podamos anunciar tus prodigios, que en ese hoy, Señor, cambiemos de estado espiritual, que en ese hoy llegue la salvación y la visitación a nuestra casa, que en ese hoy empecemos a servirte, que en ese hoy veamos la provisión tuya, y que en ese hoy nos animemos unos a otros, y que en ese hoy aprovechemos la salvación que está señalada para nosotros. En el nombre de Jesús oramos y creemos, Señor, en tu amado Hijo Jesucristo, que tú enviaste a la cruz del Calvario para darnos vida y vida abundante. Te ruego, Señor, para que animes y fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en casita recibiendo tu palabra. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Quiero aprovechar también para hacer la invitación a aquellos que no conocen a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, te invito a que hoy lo reconozcas, que le digas que perdone tus pecados y que Él entre a tu corazón, y que viva en tu corazón y te dé el milagro del nuevo nacimiento. Ahí donde estás en casa, arrodíllate, pídele perdón y órale a Él, y Él te va a ayudar. Yo voy a orar por ti. Padre, aquel que te está recibiendo hoy, te suplico, Señor, que le perdone sus pecados, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y le concedas el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te siga llenando de su Espíritu Santo.